Capítulo 9. Más rápido todavía. La programación concurrente y paralela. Sección 9.1. La concurrencia. En la sección 6.5 se mencionó la multiprogramación como uno de los factores que contribuyeron a la crisis del software en la década de los 60, debido a la incomprensión de los fenómenos asociados a la concurrencia. El hecho que marca el inicio de la programación concurrente es la invención de la interrupción a finales de los 50. Se trata de un mecanismo hardware que interrumpe el programa en ejecución y hace que la unidad de proceso bifurque el control a una dirección prefijada, donde supuestamente hay un programa que trata el evento asociado a la interrupción. Las interrupciones se inventaron para desacoplar el proceso de cálculo llevado a cabo por los programas de su comunicación con los periféricos. Al ser estos mucho más lentos que la unidad de proceso, el programa inicia la operación de entrada-salida, pero no se detiene, sino que continúa su ejecución. La entrada-salida progresa de forma autónoma, mediante una comunicación entre el periférico en cuestión y la memoria, sin involucrar la unidad de proceso. Solo cuando la comunicación finaliza, el periférico notifica a la unidad central este hecho. El mecanismo para ello es la interrupción. También es posible asociar una interrupción a un reloj hardware para informar a la unidad de proceso del paso del tiempo. Se puede organizar el sistema operativo de modo que utilice esta interrupción del reloj para conmutar la unidad de proceso de unos programas a otros, haciendo que todos progresen concurrentemente. Cuando se utiliza de este modo, decimos que el sistema operativo es multiprogramado o multitarea. Todos los sistemas operativos actuales, incluidos los de los ordenadores personales, responden a este esquema. La concurrencia introdujo muchos problemas desconocidos hasta entonces, que trajeron de cabeza a los programadores de los primeros sistemas multitarea. Vamos a detenernos brevemente en los importantes. Corrupción de los datos compartidos. Si un programa es interrumpido cuando está escribiendo en una zona de datos compartida y se da paso al programa que lee de ella, este último leerá una versión incorrecta formada en parte por los datos actualizados y en parte por los datos sin actualizar. Un fenómeno similar se produce cuando dos programas acceden concurrentemente a un recurso común, como por ejemplo a una impresora. Sin una apropiada sincronización, la salida impresa será una mezcla incomprensible de la salida producida por cada uno de los programas. Interbloqueos. Supongamos que un programa 1 necesita dos recursos compartidos, A y B, antes de usarlos, y para evitar el problema anterior, trata de capturarlos en exclusiva, solicitándolos previamente al sistema operativo. Primero solicita A y luego B. Otro programa 2 similar tiene las mismas necesidades, pero hace la solicitud en orden inverso. Primero solicita B y luego A. Podría producirse entonces el siguiente escenario. Primero, el programa 1 obtiene el permiso para usar A y en ese momento es interrumpido por el reloj. Segundo, el sistema operativo da un paso entonces al programa 2, el cual obtiene permiso para usar el recurso B y queda suspendido a la espera de que quede libre el recurso A, que también necesita. Tercero, el programa 1 es recontinuado y suspendido un instante después a la espera de que quede libre el recurso B. Esta situación, programa 1 a la espera de B y programa 2 a la espera de A, no puede deshacerse por sí sola y ocasiona el bloqueo indefinido de los dos programas. Inanición. El sistema operativo organiza normalmente una cola de procesos cuando varios de ellos quieren usar un recurso común A. También es habitual que conceda los permisos en un orden determinado por la importancia, o mejor, la prioridad de los procesos que esperan. Véase la sección 5.3 donde se habla de colas de prioridad. Si la demanda del recurso A es muy alta o los procesos más prioritarios se alternan en el uso del recurso y no se gestiona adecuadamente la cola de prioridad, podría suceder que los procesos menos prioritarios nunca obtuvieran acceso al recurso. En particular, si el recurso en cuestión es la propia unidad de proceso, podría existir procesos que no progresaran nunca. Se emplea el término inanición para describir esta situación. Para terminar de complicar las cosas, los programas concurrentes no son deterministas.
La razón es que los eventos externos, es decir, las interrupciones de los periféricos o del reloj, no suceden en el mismo instante relativo de tiempo en todas las ejecuciones del programa. Como resultado, el orden y los instantes concretos en los que los procesos son suspendidos y recontinuados varían de una ejecución a otra. Podríamos decir que cada ejecución es única en su especie. La desafortunada consecuencia es que los errores no son reproducibles fácilmente. Ciertos errores pueden aparecer en una ejecución y no volver a aparecer nunca más. O peor aún, pueden no manifestarse durante las fases de depuración y hacerlo con catastróficas consecuencias, cuando el programa ya está en explotación. No debe sorprender, por tanto, las dificultades que encontraron los ingenieros del sistema operativo OS360 durante su depuración, que ocasionaron el fracaso del que hemos hablado en la sección 6.5. Las primeras abstracciones y las proporcionó E.W. Dijkstra en una sucesión de trabajos publicados en 1965 y 1971, que fueron de una influencia decisiva para la comprensión del problema. Dijkstra observó que la inmensa mayoría de los errores era debida a suposiciones implícitas que el programador de un proceso hacía acerca del instante de ejecución en el que se hallaban otros procesos. Cuando estas suposiciones eran invalidadas por pequeñas variaciones en las velocidades, se producía el fallo. La aportación principal, hoy absolutamente natural, pero nada evidente en aquel momento, fue concebir el programa concurrente como un conjunto de procesos secuenciales asíncronos, que no debían hacer suposiciones implícitas sobre las velocidades con las que progresaban los otros procesos. Cualquier relación de orden entre ellos había de conseguirse por medio de sincronizaciones explícitas. Con este fin propuso el mecanismo del semáforo, que hoy utilizan todos los sistemas operativos. Un semáforo es una variable entera compartida S que tiene asociada una cola de procesos. La operación esperar S, llamada desde cualquier proceso, trata de decrementar S. Si el valor de S es mayor que 0, la variable es decrementada y el proceso sigue su camino. Si el valor de S es 0, el proceso es suspendido y añadido a la cola asociada a S. La operación señalar S trata de incrementar S. Si no hay procesos en la cola, incrementa S y sigue su camino. Si hay alguno, en cuyo caso el valor de S ha de ser 0, no incrementa la variable, pero despierta al primero de ellos y da por completada con éxito la operación esperar, en la que aquel había quedado suspendido. La operación señalar S termina con éxito y el proceso llamante sigue su camino. Para que el esquema funcione, las operaciones esperar y señalar han de ser atómicas, es decir, no pueden ser interrumpidas durante su ejecución. 57. Los nombres originales de las operaciones esperar y señalar eran P y B, iniciales de las palabras pasar y liberar en flamenco, la lengua nativa de Dijkstra. El valor inicial de un semáforo representa el número máximo de operaciones esperar que puede hacerse sin que se bloquee el proceso llamante. Se puede asociar un semáforo inicializado a 1 a cada recurso compartido y crear regiones críticas con ellos. Una región crítica es una porción bien delimitada del texto de un proceso, en la que éste tiene la garantía de acceso exclusivo a un recurso determinado. En la figura 9.1 se muestran dos procesos A y B con sendas regiones críticas para acceder a un recurso común R. Figura 9.1. Regiones críticas implementadas con un semáforo. Según la explicación dada más arriba, compruebe el lector que el semáforo S garantiza que no es posible que ambos procesos se encuentren a la vez dentro de su región crítica. Elíjanse para ello distintos órdenes de ejecución y prevéase la posibilidad de que uno de los procesos sea interrumpido en mitad de su región crítica. El esquema de la figura 9.1 es extensible a cualquier número de procesos. Se puede utilizar un semáforo S inicializado a 0 para garantizar un orden temporal determinado entre dos procesos distintos. En la figura 9.2, el proceso emisor envía una señal de sincronización al proceso receptor. Figura 9.2. Sincronización implementada con un semáforo.
Compruebe el lector que cualesquiera que sean las velocidades relativas de uno y otro, la porción 2 del receptor se ejecutará siempre después que la porción 1 del emisor. Una vez comprendido el concepto de sincronización explícita e ideado un mecanismo seguro y eficiente para implementarlo, los investigadores se plantearon la forma de incluir estos conceptos de la forma segura en un lenguaje de programación. El semáforo, sin más, era inseguro, ya que una operación de más o menos en alguno de los procesos podía conducir muy fácilmente a interbloqueos o a violar la exclusión mutua de las regiones críticas entre sí. Hoare propuso en 1972 dos construcciones: las regiones críticas y las regiones críticas condicionales. Las primeras eran un simple par de paréntesis región R en región, para delimitar la parte del texto que el programador quería convertir en región crítica. El nombre R serviría para dar nombres distintos a regiones asociadas a recursos compartidos distintos. La implementación obvia consistía en crear un semáforo inicializado a 1 para región distinta. Las segundas, en adelante RCC, incluían la posibilidad de comprobar una condición booleana. La sintaxis elegida era when B, región R, acceso al recurso, en región, donde B era una expresión booleana, en la que podían intervenir variables compartidas asociadas a la región R. La intención de la expresión B es garantizar el acceso al recurso cuando se cumple e impedirlo en caso contrario. Las RCC permitían expresar la sincronización a un alto nivel de abstracción, pero su implementación distaba de ser eficiente. Hacía falta un semáforo inicializado a 1 para suministrar exclusión mutua y la comprobación de la condición B, ya que en ella intervenían variables compartidas. Si la condición era cierta, el proceso proseguía su ejecución, conservando el acceso exclusivo hasta el final de la región. Pero, si era falsa, debía liberar el semáforo de la exclusión mutua y quedar detenido en un segundo semáforo. Cada vez que un proceso salía de la RCC, todos los procesos esperando en el segundo semáforo eran despertados y por turno reevaluaban cada uno su condición booleana. Si alguno volvía a encontrar su condición falsa, era detenido de nuevo. El fenómeno podía repetirse muchas veces antes de que la condición fuese cierta y, como consecuencia, los procesos podían consumir grandes cantidades de tiempo del procesador inútilmente. Un segundo problema era que, en un programa grande, las RCC, cada una referida a un recurso compartido posiblemente distinto, quedaban dispersas en el texto de los procesos, haciendo difícil el control visual del uso de las variables compartidas. Ambos problemas, el de ineficiencias y el de escasa modularidad, fueron resueltos por una nueva construcción, el monitor. Anticipado por Dijkstra en 1971 con el nombre de secretario. Su definición como construcción acabada para ser incorporada a un lenguaje de programación se debe a Hoare en 1974. 58. C.A.R. Hoare, Monitors, an Operating System Structuring Concept, COM ACM 10 pp 549-557, octubre 1974. El monitor estaba inspirado en dos tipos abstractos de datos de la programación secuencial. Véase la sección 7.4. Y consistía en una colección de procedimientos y en un conjunto de variables compartidos por ellos. La diferencia con los tipos abstractos era que sus procedimientos podían ser llamados concurrentemente desde varios procesos. Cada procedimiento se ejecutaba en exclusión mutua con los demás, o consigo mismo, si eran llamados desde dos procesos distintos, suministrando así el equivalente a la región crítica. Para sincronizar unos procesos con otros, los monitores podían declarar las llamadas variables condición y realizar sobre ellas dos operaciones, wait y signal, cuyo efecto era muy parecido al de operaciones esperar y señalar de los semáforos. De esta manera, el monitor se convirtió en un mecanismo de encapsulamiento de recursos compartidos y de modularidad para la construcción de programas concurrentes. Per Brinch Hansen, del Instituto de Tecnología de California, desarrolló en 1975 el lenguaje Pascal concurrente.
Basado en este concepto, se trataba del primer lenguaje concurrente de la historia y para demostrar su utilidad, su autor programó con él varios sistemas operativos. Otros lenguajes concurrentes posteriores que incorporaron monitores fueron Modula 2, 1977, Mesa, 1977 y Pascal Plus, 1979. Sección 9.2. La programación distribuida. Los conceptos software para la programación concurrente han ido siempre por detrás de los avances en arquitectura de computadores. Apenas estabilizadas en 1975, las construcciones para gobernar la concurrencia dentro de un procesador aparecieron en el mercado de los primeros microprocesadores, que en muy poco tiempo dominarían el mercado gracias a su bajo coste. Se hizo evidente que la concurrencia en un solo procesador sería desplazada a medio plazo por una programación concurrente distribuida, en la que diferentes procesos se ejecutarían en diferentes procesadores. La suposición, implícita en los monitores y en los semáforos, de una memoria común en la que residían las variables compartidas por los procesos dejaba de ser realista. Se necesitaban construcciones que pudieran ser implementadas mediante el paso de mensajes entre procesadores. Los investigadores realizaron muy pronto nuevas propuestas para tener en cuenta el escenario distribuido. Una característica común a todas ellas era que abstraían completamente la arquitectura hardware subyacente, en el siguiente sentido. Una vez construido y depurado el correspondiente programa concurrente, podía ser ejecutado sin modificación alguna y sin merma de su corrección, asignando sus procesos a uno o más procesadores de manera arbitraria. Es decir, las abstracciones suministradas podían ser soportadas tanto entre procesadores distintos como dentro de un mismo procesador, y este hecho quedaba oculto al programador. El modelo de Dijkstra de los procesos secuenciales asíncronos quedaba así extendido con el añadido de ubicados en cualquier procesador. De todas las propuestas, la que tuvo más influencia posterior fue la de los procesos secuenciales comunicantes de Hoare, en adelante CSP, de 1978. 59. CAR Hoare, Communication Sequential Processes, COM ACM 21, 8, pp 666-677, agosto 1978. La comunicación en CSP se realizaba mediante un paso sincronizado de mensajes llamado cita, como en una cita de la vida real. El primer participante que llegase al punto de la cita, ya fuera el lector o el escritor del mensaje, esperaría al otro. Cuando ambos estaban dispuestos, se producía la comunicación, mediante la cual el proceso escritor entregaba el mensaje al proceso lector. CSP proporcionaba también una instrucción alternativa según la cual un proceso podía estar a la espera no determinista de varias citas a la vez. Un símil que puede ayudar a comprender esta construcción es el siguiente. Usted sale una mañana de domingo sin un plan prefijado y se acerca a una parada de autobús donde se detienen autobuses de varias líneas con destinos diferentes. Decide que se subirá al primero de ellos que pase. Se trataría de una cita no determinista con varios autobuses a la vez. El hecho de tomar uno de ellos excluiría que tomase cualquiera de los otros. Por tanto, la ruta que seguiría después dependería de cuál de las posibles citas se produjera primero. La construcción de CSP estuvo inspirada en el lenguaje secuencial no determinista de Dijkstra, mencionado en la sección 7.1. Con ella, CSP consiguió una expresividad equivalente a la de las RCC, ya que las condiciones de sincronización, llamadas aquí guardas, eran expresiones booleanas normales, pero sin pagar por ello el precio de la implementación ineficiente asociada a aquellas. Un lenguaje que implementó directamente las ideas de CSP fue Occam, desarrollado en 1984 por la empresa Inmos Ltd. como lenguaje base para sus redes de transputers. Un transputer era un microcomputador, es decir, un computador completo en un chip, con unas capacidades mejoradas de comunicación con otros microcomputadores similares. Occam incorporó también el concepto de canal punto a punto entre procesos, idea que ya había sido anticipada en la propuesta de Hoare.
Los procesos en OCaml leen de un canal o escriben en él, en lugar de nombrarse unos a otros como destinatarios o como origen de los mensajes. El segundo lenguaje influido por la propuesta de CSP fue ADA, del que hemos hablado extensamente en la sección 7.5. La sincronización en ADA era más elaborada que la de CSP. Se la conoce con el nombre de llamada remota, y en ella una tarea servidora suministraba varios procedimientos visibles llamados entradas, que podían ser llamados por otras tareas cliente. Aquí la cita involucraba mensajes en dos direcciones. Primero, de la tarea llamante a la tarea llamada para pasar los parámetros de entrada y luego en sentido contrario para devolver los posibles resultados. La llamada remota era un mecanismo asimétrico en el sentido de que la tarea cliente conocía a la tarea servidora, pero no a la inversa. Como varias tareas cliente podían llamar a la misma entrada remota de una tarea servidora, ADA asociaba una cola FIFO a cada entrada para gestionar las esperas. En ADA existía también el equivalente a la cita no determinista de CSP, mediante la instrucción select. Una tarea servidora podía estar a la espera de que llamasen a cualquiera de entre varias entradas posibles. Otras facilidades concurrentes presentes en ADA, pero no en CSP, estaban relacionadas con el control de tiempo real y con la atención a las interrupciones de los periféricos externos. En 1995 se produjo, como se ha dicho, una importante revisión de ADA, que afectó sobre todo a los aspectos concurrentes del lenguaje. Además de mantener el mecanismo distribuido de las tareas, se incorporó otro, llamado tipos protegidos, que se utilizaba para compartir datos dentro de un mismo procesador. La construcción era una versión de monitor bastante elegante, ya que la sincronización se producía mediante unas expresiones booleanas llamadas barreras. Sin embargo, se escapaba el problema de la ineficiencia haciendo que, a lo sumo, existiera una barrera por procedimiento y que ésta solo incluyera variables locales del monitor. Se añadió una primitiva, requeue, para suplir la imposibilidad de tener varias barreras consecutivas en un mismo procedimiento. La razón principal de los tipos protegidos era mejorar la eficiencia de la sincronización entre los procesos, cuando el programador sabía que se encontraban en el mismo procesador. Después de ADA, otros lenguajes posteriores como C++ y Java han incluido también construcciones para el manejo de la concurrencia, pero no han aportado innovaciones dignas de mención.